Ella estaba allí, en un carro, pareciendo una vieja mula, su cabeza cubierta por un saco, sus pies sangrando sobre el suelo de madera, sus manos atadas al frente como una criminal. A su alrededor, la gente pujaba como si fuera un simple juego. $1, gritó el hombre gordo, su risa atascada en su garganta. Una verdadera salvaje, tuya para siempre. La multitud se rió en respuesta. Viejos con los cuellos quemados por el sol y el aliento a whisky. Jóvenes matones con polvo en sus botas y vacío en sus ojos. Caleb Morgan estaba de pie al borde de la multitud, su corazón latiendo como los tambores de guerra. Ya había visto oscuridad antes, en los campos embarrados de Gettysburg, en los ojos de los soldados moribundos. Pero esto era diferente. Esto era el mal exhibido, ante una audiencia que lo observaba. Debería haberse ido. Eso es lo que hacen los hombres como él. Agachan la cabeza y dejan que el mundo se pudra a su alrededor. Pero entonces, solo una vez, la chica tropezó, como si sus rodillas se dieran bajo el peso de la vergüenza. Y eso fue suficiente. Caleb habló, su voz baja, seca. La multitud cayó en un silencio absoluto, como si todos hubieran recibido una bofetada al mismo tiempo. El subastador sonrió con suficiencia. Vendida al granjero solitario. Escupió, con burla en sus ojos. Cuando Caleb subió al carro, cortó las cuerdas y levantó el saco, esperaba encontrar a una chica, alguien quebrado, alguien que ya se había rendido. En cambio, lo que vio fue desafío. Sus ojos brillaban como brasas, sus hombros eran fuertes, y no estaba asustada, no se había roto. Esa mirada lo acompañaría por el resto de su vida. No sabía su nombre, ni su pasado, ni su historia, pero cuando tocó esa cuerda, se dio cuenta de que no solo había comprado a una mujer, había comprado una guerra para la que no estaba preparado. Caleb no dijo nada durante todo el camino a casa, no porque quisiera hacerse el misterioso, sino porque no tenía ni idea de qué decir. Había vivido solo durante 7 años desde que Marre había muerto. Se había acostumbrado al silencio. Algunos días, incluso lo prefería. Pero ahora tenía compañía, no una compañía cualquiera, sino una mujer que no había dicho una palabra desde que la liberó. No lloró, no le dio las gracias, no parecía asustada, simplemente caminaba detrás de su caballo, descalza, como si nada estuviera mal. Cuando llegaron al rancho, el sol ya se había puesto. El lugar parecía más pequeño de lo habitual, casi como si se avergonzara de sí mismo. Caleb sintió lo mismo. Señaló un pequeño granero y dijo, «Puedes quedarte allí. Hay agua y una manta». Ella no dio ninguna señal de haberlo oído. Esa noche, Caleb no pudo dormir. El silencio ya no era el mismo. Había tomado vida propia, un pulso, una presencia. A la mañana siguiente, dejó comida y café en el porche. No la vio tomarlo, pero para el mediodía, el plato ya estaba vacío. Durante los 3 días siguientes, ninguno de los dos dijo palabra, pero las cosas comenzaron a cambiar. Una mañana, Caleb encontró la tranca de la puerta arreglada, mejor de lo que él mismo había logrado nunca. Otro día, su camisa rota estaba cosida, prolija y perfecta, como si nunca hubiera estado dañada. Comenzó a hablar, no realmente con ella, sino en voz alta, hablando sobre las vacas, el clima, el dolor en su rodilla. No hubo respuestas, pero ella escuchaba. Él lo sentía. Luego llegó la tormenta, una grande, con nubes oscuras avanzando rápidamente, viento aullando como un tren fuera de control. Caleb corrió hacia el granero para asegurarse de que el ganado estuviera a salvo, pero al acercarse, vio a ella de pie en la puerta, con la mirada fija en el cielo, como si fuera un viejo adversario al que había venido a enfrentar. Gritó en voz alta, «Métete dentro». Ella permaneció inmóvil, sin moverse, hasta que la tierra tembló con un rayo ensordecedor que cayó cerca. El pánico lo invadió mientras corría hacia ella, la tomó del brazo y la arrastró hacia la cabaña, cerrando la puerta con fuerza. Allí estuvieron, empapados por la tormenta, con el corazón latiendo rápidamente en sus pechos. Fue en ese momento cuando vio un destello de miedo en sus ojos. La tormenta en sí no perturbó a Caleb, pero ese breve destello de vulnerabilidad en su mirada sí lo hizo,
porque por primera vez, ella no solo estaba sobreviviendo, parecía estar expuesta, humana. Después de esa noche, cuando la tormenta rugió fuera, algo cambió entre los dos. No fue por palabras, ni por promesas hechas, sino por algo más silencioso, más profundo. Simplemente presencia. Cada mañana, Caleb dejaba una taza de café y un plato de pan de maíz en el porche. Nunca la vio tomarlo, pero cuando llegaba el mediodía, el plato ya estaba vacío. Poco a poco, ella comenzó a sentarse en los escalones del porche, no cerca de él, pero tampoco escondida. Fue entonces cuando aprendió su nombre, no de su voz, sino de un dibujo dejado en la tierra. Una mañana, Caleb encontró una vieja silla de montar que había perdido semanas antes, cuidadosamente colocada sobre la barandilla del porche. Al lado, dibujada en la tierra, había una flor silvestre. Esa noche, Caleb decidió sumergirse en uno de los viejos libros de botánica de Mary, pasando a la página 47. Allí, descubrió la imagen de una flor, y en el idioma comanche, era conocida como la flor eterna. A la mañana siguiente, susurró las palabras para ella mientras ponía el plato frente a Yana. Ella no respondió, no levantó la vista, pero a partir de ese momento, Caleb repitió esas palabras cada vez, y cada vez, sus ojos se detenían en él por un segundo más. Unos días después, ella dijo su nombre, Caleb. La palabra salió calmada, clara y firme, pero lo dejó paralizado, inmóvil. Después de años de silencio, escuchar su nombre hablado por la voz de otro le sonó como música en sus oídos. Después de eso, no hablaron mucho. No había necesidad de hacerlo. Comenzaron a arreglar el lugar juntos, con su presencia silenciosa en la cocina, sus manos moviéndose con firmeza mientras trabajaban la tierra. Por la noche, Caleb leía en voz alta para ella, tropezando con las páginas desgastadas de viejos libros bajo la luz parpadeante del fuego. A veces, ella sonreía cuando él pronunciaba mal una palabra, un pequeño gesto callado. Juntos estaban construyendo algo, lento, constante y honesto. Una noche tranquila, mientras afilaba una azada cerca del granero, ella se acercó y puso suavemente su mano sobre la de él. No se dijeron nada, no hacía falta. Fue la primera vez que Caleb ya no se sintió como un hombre que simplemente trataba de sobrevivir. Y si hubiera sabido lo que venía después, tal vez habría tomado un rifle en lugar de una azada. Pero eso, se dio cuenta, es cómo funciona la paz. A veces, llega silenciosa, cuando menos te lo esperas. Nunca te das cuenta de cuánto dependes de alguien hasta el momento en que están a punto de irse. Y si has llegado hasta aquí en la historia, tal vez, solo tal vez, eres una de esas almas raras que aún creen en relatos como el suyo. Si es así, adelante, haz clic en el botón de suscribirse. Quédate, porque el oeste tiene mucho más que revelar. En los pueblos pequeños, las noticias se propagan como un incendio, especialmente cuando los lugareños no tienen mucho más que hacer para ocupar su tiempo. En RB, los rumores sobre Caleb y esa mujer comanche rápidamente se convirtieron en el tema de conversación en el bar. Para algunos, fue un escándalo, para otros, simplemente una broma, pero para Garrett, fue una ofensa personal profunda. Él fue quien primero arrastró a Yana al pueblo, creyendo que podría venderla rápidamente, tomar una copa y seguir con su vida. Pero luego, un viudo silencioso, Caleb, lo hizo quedar como un completo tonto frente a todos, dándole vuelta a sus planes. Desde entonces, cada vez que se mencionaba el nombre de Caleb, siempre iba seguido de risitas, y el orgullo herido de Garrett seguía siendo una herida abierta para que todos la vieran. Cuando un hombre como Garrett siente el dolor de la humillación, no simplemente lo deja ir. No, él se pone a rumiar, espera y hierve hasta que llega el momento adecuado, cuando está listo para hacer su jugada y saldar cuentas. Una tarde, densa de polvo, Caleb notó una nube oscura que se reunía en el horizonte. Pero esta no era del tipo que trae lluvia. Era el tipo que levanta a los caballos. 4 jinetes se acercaban, moviéndose rápidamente. Caleb dejó el poste con el que estaba trabajando, sus instintos tomando el control. Yana, llamó con voz tranquila. Ve dentro. Cierra la puerta detrás de ti. Ella levantó la vista de su jardín,
vio el polvo levantándose y, sin pronunciar ni una palabra, dio la vuelta y entró a la cabaña. Los jinetes no desaceleraron su paso. Llegaron gritando, sus voces arrastradas por el alcohol, y al frente de ellos estaba nada menos que Garrett, avanzando con paso firme. «Buenas tardes, Vance», dijo Garrett con desdén, escupiendo el apellido de Caleb como si fuera veneno. «Dicen que has estado jugando a la casita con mercancía robada». Caleb no se inmutó. No levantó la voz, no mostró ningún signo de angustia. Simplemente respondió: «No está robada. Ella es mi esposa». El peso de esas palabras colgó en el aire, pesado y firme. Tal vez no fueran legalmente válidas, pero eran verdaderas en todos los sentidos que importaban, verdaderas desde lo más profundo de su corazón. Garrett dejó escapar una risa cruel, burlona, afilada y desagradable. «¿Crees que eso cambia algo? Ella le pertenece al pueblo. Nosotros pagamos por ella una vez. Ahora venimos a recuperarla». Se desmontó, su mano bajando hacia su cinturón, como si estuviera buscando algo. Caleb ya estaba preparado. Su rifle estaba en sus manos, firme, imperturbable, tranquilo. «Ella no se va a ninguna parte», declaró Caleb, con la mirada fija e inquebrantable, observando a Garrett. «Pueden dar la vuelta e irse ahora, o pueden quedarse y ver qué tan serio soy». Durante lo que pareció una eternidad, el único sonido que llenaba el aire era el suave susurro del viento moviendo la hierba. Luego, como si fuera una señal, la vieja puerta de madera de la cabaña crujió al abrirse. Ayanna salió, pero en lugar de sostener un arma, llevaba el chal azul que Caleb le había dado hace algún tiempo. Con una gracia silenciosa, caminó hasta ponerse al lado de Caleb, su postura erguida y orgullosa, su cabeza levantada alta. En ese momento, no necesitaba decir ni una palabra. No tenía que decir nada. En ese breve instante, ya estaba en casa, de pie junto al hombre que la había elegido. Durante otro largo momento, no hubo movimiento. Caleb permaneció firme, imperturbable, con el rifle en mano. Ayanna estaba junto a él, sin un arma en sus manos, sin amenaza en su presencia, solo su voluntad firme y su fuerza, más poderosas que cualquier arma. Garrett permaneció allí, paralizado, mirándolos a ambos. En esa mirada, vio algo que no había anticipado. No vio miedo, no vio confusión, vio algo mucho más fuerte. A un hombre y a una mujer que ya habían soportado demasiado, que habían sobrevivido a pruebas que hombres como él ni siquiera podrían empezar a comprender. Vio a dos personas que no temían enfrentarse a él. Murmuró unas palabras por lo bajo, dándose cuenta de la impotencia de la situación, y luego, sin decir palabra, retrocedió lentamente. Los demás hombres con Garrett tampoco dijeron nada. No habían ido allí buscando una pelea. Habían ido con la intención de intimidar, de asustar, y habían fracasado estrepitosamente. Para cuando el polvo de sus caballos se asentó finalmente en el horizonte, Caleb ni siquiera había bajado el rifle. Simplemente se giró hacia Ayanna, y le ofreció un único asentimiento, reconociéndola sin necesidad de palabras. Esa noche, mientras el sol se ponía bajo y las sombras se alargaban, no hablaron mucho. No hacía falta. El peligro inmediato había pasado, pero algo más había tomado su lugar. Una profunda paz no dicha. No la clase de paz que llega sigilosa solo para desaparecer tan rápido, sino una paz que se gana a través de la lucha, la clase de paz por la que luchas con todo lo que tienes, y esa clase de paz se queda, perdura y se asienta profundamente en tus huesos. Los días se convirtieron en semanas, y las estaciones cambiaron lentamente. El rancho, antes desgastado y deteriorado, comenzó a mostrar signos de transformación. Ellos también. Tanto Caleb como Ayanna crecieron con él, evolucionando de maneras que nunca habían esperado. El jardín de Ayanna, que había comenzado humilde y pequeño, creció salvaje y libre, floreciendo con vida de maneras que reflejaban la fuerza interior de ella. Las manos de Caleb, que antes habían sido duras y callosas por años de trabajo arduo, se habían vuelto aún más fuertes, pero ahora eran más seguras, más precisas. Juntos construyeron algo. No solo una casa, no solo un lugar. Construyeron algo mucho más valioso. No empezaron desde lo que habían perdido,
sino desde lo que habían elegido seguir adelante. Tal vez fue amor. Pero más que eso, fue confianza, la clase de confianza que se construye con el tiempo, a través de las pruebas, a través de la comprensión, y a través de un compromiso el uno con el otro que iba más allá de cualquier otra cosa. Y si hay algo que el oeste realmente representa, es esto. No se trata de los tiroteos, las polvorientas cantinas o el brillante oro que la gente sueña. No se trata de ganado ni tierras. El oeste se trata del tipo de coraje que se necesita para mantenerse firme, para reconstruir desde cero cuando la vida parece haber quemado todo hasta los cimientos. Se trata de tener la fuerza para amar de nuevo, incluso cuando el miedo de hacerlo parece abrumador. Tal vez, mientras lees esto, te encuentras reflexionando sobre tus propias batallas, tus propias luchas. Tal vez perdiste a alguien en el camino. Tal vez cruzaste caminos con tu propia versión de Garrett. Déjame preguntarte esto. ¿Por qué luchaste cuando todo parecía imposible? ¿Qué fue lo que te impidió rendirte cuando todo a tu alrededor se desmoronaba? Y lo más importante, ¿quién estuvo a tu lado en esos momentos? Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar en alguien o te recordó tu propio camino, tómate un momento para darle al botón de me gusta. Si encuentras que quieres más historias que te hagan sentir algo profundo, que te hagan pensar, tal vez incluso te devuelvan recuerdos, hazte un favor y suscríbete. Porque aquí, en el polvo y viento del oeste, de vez en cuando, alguien encuentra su lugar. Y cuando lo hacen, querrán saber que han encontrado su hogar.